Hoy, en el noticiero Estrella TV. El fenómeno Trump extiende su dominio. La amenaza es cada vez más seria para los hispanos y el propio Partido Republicano. Congresistas republicanos buscan darle el tiro de gracia al alivio migratorio. Conozca cuál es el plan que preparan para la Corte Suprema. Ocurre lo inesperado. El Chapo Guzmán quiere agilizar su extradición. Uno de sus abogados explica las razones. Niños se vuelven el blanco de extorsiones y amenazas en Guerrero. Las escuelas son los lugares de mayor peligro. Autoridades mexicanas salen con otra verdad histórica, esta vez con los desaparecidos de Veracruz. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, bienvenidos. Les saluda con gusto Adriana Ruggiero, de inmediato con la información. Los atropellos de los que supuestamente ha sido víctima el Chapo Guzmán en el penal del Altiplano han hecho que el capo más poderoso de México busque nuevamente escapar de esa cárcel, pero esta vez no es por un túnel, sino por la vía legal. El capo ha solicitado la extradición hacia Estados Unidos como una medida de salvación a la vida que dice estar llevando en la prisión mexicana. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos amplía esto. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, busca ser extraditado a Estados Unidos. Así lo dio a conocer en una entrevista al equipo de Estrella TV Juan Pablo Vadillo, quien es parte del grupo de abogados que defiende al capo en México. O sea, esa es la intención de una negociación con el gobierno norteamericano. ¿Para qué? ¿Para qué? Precisamente para el consentir en la extradición. Esta solicitud se da en medio de reiteradas acusaciones que hace el capo, afirmando que dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano es torturado, al pasarle lista cada 4 horas en la noche, lo que no le permite dormir, además de tener un perro que lo vigila las 24 horas y de ser cambiado de celda constantemente. Las leyes norteamericanas son más humanas. ¿Pero qué piensa la población de estos abusos y de la extradición? Gobiernos son mucho mejor, allá los tratan bien, oiga, allá sí les dan y hacen respetar la ley en cuanto a para un interno. El grupo de abogados de Joaquín Guzmán también aseguró que su extradición no será express y que este procedimiento podría tardar hasta 3 meses, en donde ya podría estar en una penitenciaría de los Estados Unidos. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticieros Estrella TV. Ahora sí le conviene la extradición. Bueno, justamente por ello vamos a pasar a nuestra encuesta del día y la pregunta es: ¿creen que el Chapo Guzmán está a punto de ser extraditado a Estados Unidos? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta de Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de este sondeo los estaremos publicando esta noche en Noticiero Cierre de Edición. Y seguimos allí mismo en México porque la PGR presentó a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero de la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez, por sus vínculos con el Chapo Guzmán. La petición fue presentada tras una investigación por la visita que hizo Sánchez con documentos falsos a la cárcel del Altiplano para ver al líder del cártel de Sinaloa y por su presunta participación en la delincuencia organizada. Y mientras que el gobierno mexicano responde al informe de la ONU diciendo que en el país no hay ninguna crisis en materia de derechos humanos, la falta de transparencia en el caso Ayotzinapa se está repitiendo en Veracruz. Los familiares de los 5 jóvenes desaparecidos denuncian que las autoridades están tratando de establecer otra verdad histórica al afirmar que sus familiares fueron asesinados y triturados y luego lanzados a un río, todo lo cual se sustenta en la declaración de un supuesto testigo, por lo que los familiares siguen exigiendo más explicaciones. Y el alcalde del municipio de Acualulco de Mercado, esto en Jalisco, Víctor Castañeda, fue objeto de un atentado. Varios sujetos armados que viajaban en 2 autos interceptaron su camioneta y la atacaron a tiros. Tras el incidente, las autoridades realizaron un operativo para capturar a los responsables, quienes también atacaron las instalaciones de la policía municipal. Gracias a que su vehículo era blindado, el alcalde salió ileso de este ataque. El supermartes consolidó la fuerza que han venido acumulando Hillary Clinton por el ala demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Y es justamente con este resultado que se encienden las luces de alarma, no solo en el seno de la comunidad hispana, sino dentro del mismo Partido Republicano por el avance del fenómeno Trump, del que muchos pensaron no llegaría muy lejos y ahora es la gran amenaza. Raúl Rodríguez con el informe de esto. La lucha por llegar a la Casa Blanca entre demócratas y republicanos sigue más fuerte que nunca. El supermartes dejó como ganadores indiscutibles
a Donald Trump y Hillary Clinton, que se afianzan cada vez más para ganar la nominación presidencial en sus partidos. Con estos resultados, las bases del Partido Republicano se sacuden ante el avance aplastante de la candidatura de Trump y ahora muchos buscan cómo detenerlo cuando pareciera que ya es demasiado tarde. Creo que el fenómeno Trump va más allá del nombre del señor Donald Trump. Para que lo pare, el Partido Republicano tiene que hacer un examen de conciencia entre ellos y ver cómo quieren ellos, qué país quieren ellos construir. Una de las estrategias que se analiza es que el resto de candidatos se unan para detener el fenómeno devastador que representa Trump, quien se ha posicionado a costa de insultos, amenazas y comentarios racistas. Si los votantes que estamos en este país y queremos un gobierno responsable, participamos en las elecciones, muy difícilmente una persona o un partido con esos ideales que tienen pueda llegar a la Casa Blanca. Los pronósticos son que si en 2 semanas el fenómeno Trump no es derribado en las próximas elecciones primarias, el futuro del Partido Republicano sería una crisis interna y devastadora, y los hispanos y minorías estarían frente a una seria amenaza porque podría llegar a la Casa Blanca con un claro sentimiento antiinmigrante. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Y justamente luego del pésimo resultado que obtuvo en el supermartes Ben Carson, él confirmó que se retira de la contienda por la nominación republicana para la presidencia. Carson emitió un comunicado afirmando que no veía un camino realista para continuar en la pelea. También señaló que no asistirá al debate de mañana organizado por un canal de televisión en Michigan. Y el Partido Republicano reveló su arma secreta para aniquilar el alivio migratorio. Quieren usar una figura legal que nunca antes se había usado en el país para terminar con los sueños de millones de indocumentados que esperan que la Corte Suprema de Justicia los saque de las sombras. Abel Álvarez nos explica de qué se trata a continuación. No basta con los reiterados comentarios de Trump contra los indocumentados. Ahora el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quiere sumar a la Cámara Baja a esta tendencia. Más que nada, esto es para agarrar atención de que él también, igual que Trump, quiere pegarle a los latinos. De eso se trata esto. Lo único que ellos han hecho es votar para escribir una carta al corte. Precisamente eso es lo que le preocupa a Erika Domínguez, quien tiene 2 hijos nacidos aquí y el miedo a la deportación no sale de su cabeza. Nos da mucho miedo, pero tenemos que enfrentar la situación, por más difícil que sea, pero sí sería muy doloroso. Y es que el líder republicano está poniendo el dedo en la llaga una vez más sobre DAPA y DACA. Quiere influir para que los magistrados tomen una decisión negativa sobre el alivio migratorio. A ellos también deberían de tomar en cuenta que uno viene aquí a trabajar. Todo lo que tenemos nos los hemos ganado trabajando, nadie nos los regala. Para Raúl Hinojosa, profesor de UCLA, este puede ser un año muy crítico para los inmigrantes. Bueno, si gana Trump la presidencia, olvídate, esos 5 millones y muchos más, él dice que los va a deportar y yo creo que lo van a tener que hacer, porque eso es lo que él está diciendo diariamente. Por anuncios como este y la carrera ascendente de Donald Trump para ser el candidato republicano a la Casa Blanca, es que el futuro de los indocumentados en este país se torna cada vez más incierto. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Fíjese que los abusos que se cometen en los centros de detención para indocumentados siguen revelando más víctimas. Según una organización social, algunos migrantes mueren por no recibir atención médica adecuada. Paula Díaz nos amplía esta noticia. Más de 50 inmigrantes han muerto bajo la custodia de ICE mientras se encontraban en centros de detención, la mayoría de ellos por negligencia de las autoridades migratorias, según señala un reporte de organizaciones proinmigrantes. El idioma también es una limitante para que sean atendidos apropiadamente. Porque no puedes exponer lo que sientes, los síntomas que tú presentas. Entonces, al no saber exactamente los síntomas, te pueden recetar algo o te pueden dar algo erróneo. La investigación señala que uno de los 8 casos de inmigrantes que murieron dentro de los centros de detención entre el 2010 y el 2011 fue el mexicano Pablo García Conte, quien se encontraba detenido en Eloy, Arizona, donde tan solo el año pasado murieron 2 inmigrantes más. El informe, que analiza 8 de las 56 muertes ocurridas dentro de centros de detención en el país,
Detalla que muchas de estas muertes pudiesen haberse evitado si los inmigrantes hubieran recibido la atención médica adecuada en ese momento. La queja de falta de atención médica también se da en los centros de detención de mujeres y familias. Ellas reportaron de que no siempre agarraban el cuidado adecuado para sus hijos. Llegaban, las llevaban al doctor para que sean chequeadas y después las volvían a llevar al centro de detención a las mismas condiciones. El informe destacó que la agencia no cuenta en sus centros de detención con los estándares de atención médica necesarios para atender a los internos. En Tucson, Arizona, Paula Díaz, Noticiero Estrella TV. Vamos a la pausa, pero al regreso, la epidemia de niños violados en Centroamérica. Tenemos desgarradores testimonios de las víctimas. Además, sus padres la tenían encadenada junto a una cama. Es una historia del terrible abuso infantil que se vive en México. También, rechazo al gobierno de El Salvador. El incremento de asesinatos hace que los salvadoreños reprueben la gestión de manera contundente. Y el crimen organizado ahora tiene en la mira a niños y jóvenes en las escuelas de México. Ya regresamos con los detalles de esto. Los abusos sexuales a menores en Guatemala siguen siendo una terrible realidad que afecta cada vez a más niños. Tan solo este año se han registrado más de 900 casos, de los cuales 98 han terminado en embarazo. Gabriela Porras con el informe de esto. Luego de ser violada por su propio padrastro y con apenas 16 años de edad, Carla es una de las 98 menores de edad que resultaron embarazadas durante el mes de enero en Guatemala. Mi padrastro me violaba, le decía a mi mamá, pero nunca me creyó hasta que salí embarazada. Carla está consciente que tras quedar embarazada su vida ya no será la misma, pero está dispuesta a salir adelante con su hijo. Me aconsejaron abortar al niño, pero yo decidí tenerlo sin importar lo que pase. Las espeluznantes cifras dejan de manifiesto que a cada hora se viola a un menor de edad en este país centroamericano, que del total de las víctimas registra 872 mujeres y 85 niños entre las edades de los 13 a los 17 años. Algunos de los menores que fueron violados eran migrantes de varios países de Centroamérica que se convirtieron en víctimas de pervertidos sexuales cuando pasaban por este país en su intento por llegar ilegalmente hacia Estados Unidos. Más lo podríamos ver en las zonas fronterizas, pues si nos registran algunos datos de niños que no pueden o no tienen o dando una dirección, digamos, efectiva de vivienda porque son únicamente de paso. Lo que más preocupa a las autoridades es que muchos de los abusos sufridos por los menores fueron cometidos por parientes cercanos. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Terrible. Y esta es también otra historia desgarradora. En Sonora, México, una niña de 9 años que era encadenada a una cama logró escapar y luego se refugió en una escuela pública. La menor fue descubierta por una mujer que alertó a las autoridades. El padre y su madrastra fueron arrestados y acusados de violencia intrafamiliar. La niña ha sido entregada a una agencia para protección de menores mientras se encuentra a algún familiar que pueda hacerse cargo de ella. Cambiamos de tema y es que por causa del fuerte invierno que azota el estado de Nuevo León, los casos de influenza han aumentado de 187 a 219. Según el secretario de Salud del estado, Manuel Cavazos, debido a las bajas temperaturas registradas en febrero, se elevaron los casos. Al mismo tiempo, pidió a la comunidad tomar en serio las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar una epidemia mayor. Pasamos ahora a El Salvador, en donde el gobierno del presidente Sánchez Serén está siendo reprobado por la mayoría de los ciudadanos, esto según indican las últimas encuestas, sobre todo en materia de seguridad, donde el país nuevamente se pone a la cabeza por ser el más violento del mundo. Ángel Iraeta nos tiene los detalles. Salvador Sánchez Serén está por cumplir 1 año y 9 meses al frente del gobierno en El Salvador. Y según la última encuesta del periódico La Prensa Gráfica, el 79% de los salvadoreños reprueban su gestión, al asegurar que el país lleva un mal rumbo. La encuesta refleja que la situación económica no ha mejorado durante su mandato y que por el contrario, la crisis se ha profundizado en materia de empleo y el costo de la vida. Mal completamente, varón. Pues es un país bien inseguro donde no hay inversión tampoco extranjera por la misma inseguridad que siente el capitalista en invertir en este país. Pero lo que más les preocupa a los salvadoreños es la inseguridad, ya que no perciben que los planes impulsados por la administración de Sánchez Serén sean efectivos. Es incapaz, le falta mucho para poder dar seguridad al país.
El índice de violencia aquí en el país es demasiado alto todavía, es bastante alto. Y es que según los informes oficiales, los primeros 2 meses del año ya se reportan 1.400 muertes violentas, casi el doble de las registradas en el mismo periodo el año pasado, lo que indica que el 2016 será aún más violento. Y nuevamente lo ubicaría como el país más violento del mundo, donde una persona puede perder la vida por ser custodio de la familia presidencial o por el simple hecho de meterle un gol a un equipo de pandilleros, es decir, donde la vida no vale nada. En San Salvador, El Salvador, Ángel Iraeta, Noticiero Estrella TV. Al regreso de la pausa, narcos y crimen organizado acechan a niños y jóvenes en Guerrero. También una infernal tormenta acompañada de un tornado causan estragos, varias familias lo pierden todo. Y el aborto hace que varios activistas en favor y en contra se manifiesten en la Corte Suprema de Justicia. Ya regresamos con los detalles. La inseguridad que reina en Guerrero por causa del crimen organizado sigue superando todos los límites de la razón. Ahora son las escuelas las que se han visto afectadas por esta pesadilla, que se han visto obligadas a cerrar sus puertas de manera indefinida. Carlos Vázquez con el informe de esto. El crimen organizado que impera en el estado de Guerrero sigue sembrando el temor y el caos dentro de la población civil. Ahora las escuelas se han convertido en objetivo de estos criminales. Amenazan con secuestrar alumnos en caso de que no pagues. Amenazan con llevarse a personal. Debido a estas amenazas y la falta de vigilancia de las fuerzas de seguridad, 4 escuelas en Acapulco tuvieron que cerrar sus puertas. Las directivas de esos centros educativos manifestaron su preocupación, aunque esperan que las autoridades locales tomen cartas en el asunto lo antes posible. Si volvemos a recibir llamadas, pues seguiremos parando los planteles, porque no es posible que trabajemos bajo amenaza. Para evitar que esta situación se convierta en una verdadera pesadilla, los profesores de estas escuelas han considerado continuar con la suspensión de clases en los próximos días hasta que el ejército les garantice su seguridad y la de los estudiantes. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Pasamos ahora hasta Washington, en donde protestantes en contra y a favor del aborto se apostaron hoy enfrente de la Corte Suprema para dar un llamado a los 8 jueces que estarán analizando con lupa la ley del aborto que fue aprobada en el 2013 en Texas y que impuso estrictos requisitos y altos costos a las clínicas abortivas, esto con el argumento de proteger la salud de la mujer. Se espera que la Corte anticipe una decisión para finales de junio. Nosotros vamos a estar bien atentos para informarles. Y en otros temas, Brian Jiménez, el exdirectivo de fútbol de Guatemala, fue extraditado a Estados Unidos, esto por supuestos vínculos con el escándalo de corrupción de la FIFA. Según anunció el Ministerio de Gobernación de Guatemala, Jiménez habría recibido sobornos por contratos de televisión de los partidos de clasificación al Mundial. También se le suman cargos por conspiración a través del mercadeo deportivo, corrupción y lavado de dinero. Vamos ahora hasta Indonesia, en donde decenas de residentes tuvieron que evacuar sus casas aterrados por el fuerte terremoto de 7.8 grados de intensidad que sacudió la zona costera. Asustados por la posible alerta de tsunami, los habitantes se subieron en sus autos dejando todo atrás, lo cual generó una gran congestión vehicular en las autopistas. Afortunadamente, la alerta fue desactivada unas horas después. Hasta el momento no se han reportado víctimas o daños que lamentar. Y fíjense que la mujer rusa que aterrorizó al mundo entero después de pasearse a las afueras de una estación de metro en Moscú con la cabeza decapitada de una niña, afirmó haber asesinado a la menor por órdenes de Alá. La arrestada dijo en una rueda de prensa que su Dios se lo pidió y que el fin del mundo se aproxima. Sus abogados mencionaron que sufre de esquizofrenia, mientras que la comunidad implora que sea castigada con todo el peso de la ley. Hacemos una nueva pausa, pero al regresar, emergencia en Nueva York tras el descarrilamiento de un tren que transportaba sustancias peligrosas. También un potente tornado deja varios heridos y decenas de viviendas destruidas. Ya volvemos con los detalles de todo esto.
Y al menos 4 personas resultaron heridas, de las cuales 2 ya fueron hospitalizadas después de que un tornado golpeó el estado de Alabama. La infernal tormenta también dejó decenas de casas dañadas, con techos y garajes totalmente destrozados, ventanas quebradas y hasta varios árboles caídos en diferentes áreas afectadas por esta amenaza climática. Esperemos pues que todos estén a salvo. Esta mañana en Nueva York, decenas de residentes fueron evacuados de al menos 50 viviendas tras el descarrilamiento de un tren que causó el inmenso derrame de una peligrosa cantidad de etanol cerca de estas casas. Un grupo trabaja todavía en limpiar las áreas que han sido contaminadas con esta sustancia, pero aún no se sabe cuánto tiempo les tomará terminar con esta operación. También esperamos que todos nuestros televidentes de Nueva York no estén siendo afectados con esta situación. De esta manera llegamos al final de Noticiero Estrella TV por la tarde de hoy. Gracias por acompañarlos. No sin antes, me quiero recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen allí en su pantalla. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y también en YouTube. Son el mejor mecanismo para estar en contacto con nosotros. Queremos escuchar sus opiniones y también pues responderles. Feliz tarde, amigos. Los espero aquí mismo mañana por su canal Estrella TV.